Tema de la relación jurídico-tributaria. La relación jurídico-tributaria es la relación que se establece entre el sujeto que realiza el hecho imponible, el obligado tributario, y la hacienda pública, estatal, autonómica o local. El contenido de la relación jurídico-tributaria son tanto las obligaciones materiales como formales, originadas por la realización del hecho imponible. Según el artículo 17, se entiende por relación jurídico-tributaria al conjunto de obligaciones y deberes, derechos y potestades originados por la aplicación de los tributos. La relación jurídica tributaria se divide en dos grupos. La primera es relación jurídico-tributaria estática. Son aquellos impuestos directos los que gravan una situación estática, entendida como aquella riqueza que una persona posee en un tiempo determinado. Como segundo grupo tenemos la relación jurídica tributaria dinámica. Son aquellos impuestos indirectos que son los que gravan una situación dinámica, es decir, la circulación económica de la riqueza y la riqueza en movimiento. La relación jurídica tributaria a su vez tiene dos grupos de responsables. Por un lado tenemos la administración, sujeto activo, recogido por el principio de legalidad del artículo 9 de la Constitución. Este se encarga de la aplicación de los tributos, que son los principios y normas comunes compuestas por procedimientos de gestión, inspección y recaudación, los cuales se deberán ejercer separadamente de las actuaciones relativas a la resolución de las reclamaciones económico-administrativas que pudieran interponerse contra los actos dictados en los procedimientos dictados, con unas obligaciones de contenido económico, devoluciones normativas de cada tributo, devolución de ingresos indebidos, reembolso de costes y garantías y satisfacción de intereses de demora. Por otro lado, el obligado, sujeto pasivo, persona física o jurídica obligada al pago de un tributo. Se encuentra regido por el principio de capacidad económica en el artículo 31 de la Constitución, que nos habla de una serie de principios que marcan las condiciones para cumplir con los deberes tributarios. Este da lugar a las obligaciones. Por un lado, formales, son las que sin tener carácter pecuniario son impuestas por la normativa tributaria o aduanera a los obligados tributarios, deudores o no del tributo, cuyo cumplimiento está relacionado con el desarrollo de actuaciones o procedimientos tributarios o aduaneros. Y por otro lado, las obligaciones materiales, que se incluyen la obligación principal en el artículo 19, pago del tributo, obligación pecuniaria igual al deber de dar. Por otro lado, pagos a cuenta, en el artículo 23, pagos fraccionados, retenciones e ingresos a cuenta. Y por último, obligaciones accesorias, ingresos de demora, recargo por declaraciones temporáneas sin requerimiento previo y recargos por periodo. El hecho imponible es el presupuesto fijado por la ley para configurar cada tributo y cuya realización origina el nacimiento de la obligación tributaria principal. La ley podrá completar la delimitación del hecho imponible mediante la mención de supuestos de no sujeción. Devengo y exigibilidad. Devengo es el momento en el que se entiende realizado el hecho imponible y en el que se produce el nacimiento de la obligación tributaria principal. La fecha del devengo determina las circunstancias relevantes para la configuración de la obligación tributaria, salvo que la ley de cada tributo disponga otra cosa. La ley propia de cada tributo podrá establecer la exigibilidad de la cuota o cantidad a ingresar, o una parte de la misma, en un momento distinto al del devengo del tributo. Es sujeto pasivo el obligado tributario que según la ley debe cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma, sea como contribuyente o como sustituto del mismo. No perderá tal condición quien debe repercutir la cuota tributaria a otros obligados, salvo que la ley de cada tributo así lo disponga. Es contribuyente el sujeto pasivo que realiza el hecho imponible. Sustituto el sujeto pasivo que por imposición de la ley y en lugar del contribuyente, está obligado a cumplir la obligación tributaria principal, así como las obligaciones formales inherentes a la misma. El sustituto podrá exigir del contribuyente el importe de las obligaciones tributarias satisfechas, salvo que la ley señale otra cosa. Dentro del sujeto pasivo también tenemos otros obligados tributarios. En primer lugar, el obligado a realizar pagos fraccionados,
que es el contribuyente con la obligación de ingresar cantidades a cuenta de la obligación tributaria principal con anterioridad a que ésta resulte exigible. En segundo lugar, el retenedor, persona o entidad con la obligación de detraer e ingresar en la administración tributaria con ocasión de los pagos que debe realizar a otros obligados tributarios, una parte de su importe a cuenta del tributo que corresponde a estos. En tercer lugar, el obligado a practicar ingresos a cuenta. Es una persona o entidad que satisface rentas en especie o dinerarias con la obligación de realizar ingresos a cuenta de cualquier tributo. En cuarto lugar, el obligado a repercutir es la persona o entidad que debe repercutir la cuota tributaria a otras personas o entidades y que, salvo que se disponga otra cosa, coincidirá con aquel que realiza las operaciones gravadas. En quinto lugar, el obligado a soportar la repercusión, que es la persona o entidad a quien se debe repercutir la cuota tributaria y que, salvo que se disponga otra cosa, coincidirá con el destinatario de las operaciones gravadas. El repercutido no está obligado al pago frente a la administración tributaria, pero debe satisfacer al sujeto pasivo el importe de la cuota repercutida. En sexta posición tenemos el obligado a soportar la retención, que es la persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las que, según la ley, el retenedor debe practicar retenciones tributarias. En séptimo lugar, el obligado a soportar los ingresos a cuenta es la persona o entidad perceptora de las cantidades sobre las que, según la ley, se debe practicar el ingreso a cuenta y, en su caso, ser repercutido al preceptor. En octavo y último lugar, encontramos otros. Son también obligados tributarios los sucesores, responsables solidarios y subsidiarios, beneficiarios de excepción, devolución o bonificaciones tributarias que no sean sujetos pasivos. Dentro del hecho imponible encontramos la base imponible, que es la magnitud dineraria o de otra naturaleza que resulta de la medición o valoración del hecho imponible. Se divide en tres estimaciones: estimación directa, declaración de datos del sujeto pasivo, seguido de la comprobación; estimación objetiva, signos, índices o módulos previstos en la ley; estimación indirecta, sistema supletorio cuando no cabe otra. Esto quiere decir que la base imponible menos las reducciones legales es igual a la base liquidable. El tipo de gravamen es la cifra, coeficiente o porcentaje que se aplica a la base liquidable para obtener como resultado la cuota íntegra. Puede ser específico o porcentual y deberá aplicarse según disponga la ley propia de cada tributo a cada unidad, conjunto de unidades o tramo de la base liquidable. El conjunto de tipos de gravamen aplicables en las distintas unidades o tramos de base liquidable en un tributo se llamará tarifa. La ley podrá prever la aplicación de un tipo cero, así como cuantos tipos reducidos o modificaciones desee. Esto da lugar a que la base liquidable es igual a la cuota íntegra. La cuota íntegra menos las deducciones es igual a la cuota líquida. La cuota líquida menos las retenciones y pagos es igual a la cuota diferencial. La deuda tributaria estará constituida por la cuota o cantidad a ingresar que resulte de la obligación tributaria principal o de las obligaciones de realizar pagos a cuenta. Además, la deuda tributaria estará integrada por el interés de demora, los recargos por declaraciones temporáneas, los recargos del periodo ejecutivo y los recargos exigibles legalmente sobre las bases o las cuotas a favor del Tesoro o de otros entes públicos. Y cabe destacar que las sanciones tributarias que pueden imponerse no formarán parte de la deuda tributaria. Elementos del hecho imponible. Se divide en dos: objetivo y subjetivo. Como elemento subjetivo tenemos determinar el sujeto que ha sido resultado del gravado una vez realizado el hecho imponible. Ahora, como elementos objetivos, tenemos el material o cualitativo, que es el hecho que se quiere gravar por el tributo. En segundo lugar tenemos el espacial, lugar donde se realiza el hecho imponible. En tercer lugar el temporal, es muy importante ya que las leyes reguladoras de cada tributo asocian el nacimiento de la obligación tributaria a la realización del hecho imponible. Por último lugar, el cuantitativo expresa el grado de intensidad
con la que se realiza el hecho imponible, interviniendo en la determinación cuantitativa de la prestación tributaria.